A continuación, explicaremos o estudiaremos la suma de vectores y producto por un escalar en R a la n. En particular, iniciaremos con unos ejemplos de suma de vectores en R a la 2 y producto por un escalar en el mismo espacio R a la 2. Como por primer ejemplo, veamos el siguiente. Dice, si U es el vector con componentes 1 y 2 y B es el vector con componentes 3 y menos 4, vectores en R a la 2, encuentre U más B. Entonces, para desarrollar este ejemplo, recordemos que para sumar vectores, lo que debemos hacer es sumar componente a componente. Es decir, iniciemos con el ejemplo. Si vamos a sumar, en este caso sería U más B. Planteemos la operación, sería el vector con componentes 1, 2 más el vector con componentes 3 y menos 4. Entonces sumamos componente a componente, es decir, obtendríamos lo siguiente: 1 más 3, es decir, la primera componente de este vector, que es 1, más la primera componente de este vector, que sería 3, coma 2, que es la segunda componente de este vector, más menos 4. ¿Sí? Al desarrollar estas operaciones, obtendría el siguiente vector: 1 más 3 sería 4, 2 más menos 4 me daría menos 2. Entonces, el vector U más B es igual al vector 4, menos 2. Observemos que cuando sumamos dos vectores en R a la 2, el resultado también va a ser un vector en R a la 2. Ahora, como segundo ejemplo, mostramos el producto por un escalar. Es decir, vamos a multiplicar un escalar por un vector. Entonces nos dice, si C es igual a 2 y D es igual a 3 y U es el vector con componentes 1, menos 2, encuentre CU y DU. Entonces, para desarrollar esto, recordemos ahora que para encontrar el producto por un escalar, lo que hacemos es multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Es decir, si yo tengo que encontrar este producto C por U, entonces esto va a ser igual a multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector 1, menos 2. Entonces tendría lo siguiente: 2 por 1, 2 por menos 2. Entonces, al desarrollar estas operaciones, tendría lo siguiente: esto va a ser igual a 2 por 1, 2, 2 por menos 2 igual a menos 4. Es decir, que el vector CU va a ser igual a 2, menos 4. ¿Sí? Y de esta manera obtenemos el producto escalar, ¿sí?, del escalar C por el vector U. Ahora, para el segundo ejemplo, que es encontrar DU, es decir, sería lo siguiente, ¿no? DU sería igual a multiplicar el escalar, que en este caso sería 3, por cada una de las componentes del vector U, y de esta manera pues desarrollaríamos lo desarrollaríamos de la siguiente manera. Entonces tendría que esto sería igual a 3 por 1, 3 por menos 2.
Desarrollando las operaciones obtendría lo siguiente: 3 por 1 me daría 3, coma, y 3 por menos 2 me daría menos 6. Entonces, el vector de u sería igual a el vector con componentes 3, menos 6. Continuando con la explicación de la suma de vectores producto por un escalar en R a la n, trabajaremos estos dos ejemplos. ¿Sí? El tercer ejemplo dice lo siguiente: si u es un vector con componentes 1, menos 2 y 3, y b es un vector con componentes 2, 3 y menos 3, vectores en R a la n, encuentre u más b. Entonces recordemos que para sumar dos vectores en R a la n, pues lo que debemos hacer es sumar sus componentes correspondientes, ¿de acuerdo? Es decir, para este tercer ejercicio tendríamos lo siguiente: vamos a plantear la operación. Entonces 3, vamos a encontrar u más b. Entonces escribiendo los vectores con sus componentes, tendría que sería el vector u con componentes 1, menos 2 y 3, más el vector b con componentes B con componentes 2, 3 y menos 3. Entonces, para desarrollar, lo que debemos hacer es sumar componente a componente, es decir, lo siguiente sería primeras componentes de cada vector, es decir, 1 más 2 sería 1 más 2. Sumamos las segundas componentes de cada vector, sería menos 2 más 3. Y finalmente terceras componentes de cada vector, entonces sería 3 más menos 3. Desarrollando estas operaciones, tendríamos que 1 más 2 sería igual a 3, menos 2 más 3 igual a 1, y 3 más menos 3 sería igual a 0. Entonces, el vector u más b es igual al vector con componentes 3, 1 y 0. ¿Sí? Ok, para el cuarto ejercicio nos dice lo siguiente: si u es el vector con componentes 2, 3, menos 1 y 2, un vector en R a la 4, y c es un escalar igual a menos 2, encuentre c por 1. Entonces, recordemos también que para el producto de un escalar por un vector, lo que debemos hacer para encontrar el producto de un escalar por un vector, lo que debemos hacer es multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Es decir, si nosotros tenemos que encontrar c por u, esto va a ser igual a multiplicar menos 2 por cada una de las componentes del vector, que en este caso tiene componentes 2, 3, menos 1 y 2. Entonces, desarrollando lo dicho, tendríamos que esto va a ser igual a menos 2 por 2, menos 3, no, menos 2 sería menos 2, teniendo en cuenta el orden que estoy estableciendo, menos 2 por 3, menos 2 por menos 1 y menos 2 por 2. Desarrollando este producto, tendría lo siguiente: menos 2 por 2 me daría menos 4, menos 2 por 3 me da menos 6, menos 2 por menos 1 me daría 2 positivo,
y menos 2 por 2 daría menos 4. ¿Sí? Note que lo que hice fue multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces tendríamos finalmente que C por U sería igual a el vector con componentes menos 4, menos 6, 2 y menos 4. Observemos que el resultado de este producto escalar por el vector de R a la 4, también el resultado es un vector de R a la 4. Muchas gracias.